he comprado. ¿Esto qué es? Así, las esponjas de baño que aquí valen 40 céntimos y oye, me cobran el Bonaria, creo que os he hablado del Bonaria. No os voy a hablar cada vez que haga un vídeo, no os voy a hablar sobre la web, pero hoy me he enterado porque ha venido un muchacho muy agradable. Yo tengo suerte, los repartidores son muy agradables. Y me ha venido el muchacho, como ha tenido las cosas y me ha dicho, oye, qué ilusión me ha hecho venir porque se ve que su suegra tiene un apartamento aquí en el pueblo. Y dice, hacía mucho tiempo que no venía. Digo yo, pues sí, yo pensé que veníais de aquí, del pueblo de al lado, que es más grande, hay un Guissona grande, bueno, un Bonaria grande, y pensé que venían de allí. Digo, yo pensé que veníais de Vilanova. Dice que venimos de Lérida, de Lérida. Esto, la central está en Lérida, que tienen, yo he estado, es un supermercado enorme, grandísimo, que tiene incluso un restaurante que sirve muy buena comida por muy poquito, pero por muy poquito, Ahora no sé cuánto está, pero en aquel entonces que nosotros íbamos valía por 4 o 5 euros, te hinchabas a comer un buffet libre. Estaba muy bien, creo que hay uno en Manresa también. Ya os pondré dónde están los tres, pero está muy bien esos restaurantes. Y me ha dicho el muchacho, dice, venimos desde Lérida. Joder, macho, todos los putos días venís desde Lérida, qué horror. Y me ha hecho gracia, ¿y esta que venía? Eso, que por eso te cobran 5 pavos, 5,40 te cobran por enviártelo, pero bueno, tú vienen desde Lérida y merece la pena, la fruta y la carne merece la pena comprarla. Y entonces, como no siempre compro allí, como compro de uvas a peras, pues ya cuando compro, pues compro estas cosas, por ejemplo esto que vale 40 céntimos, que no las necesito porque tengo todavía, pero vale 40 céntimos, y de aquí a que vuelva a pedir, no sé cuándo será. Hoy he comprado vasitos para los niños que me han dicho que querían vasos de colores, no sé para qué, y les he comprado unos, esto que no sé si es negro o marrón porque ya no veo un carajo, y estos que son naranja. Esto vale 50 céntimos, está barato esto. Hay papel de horno que me ha costado 80 céntimos, yo lo compro en un rollo de papel, y aquí pone que son 20 hojas. Espero que sean las hojas del tamaño de mi bandeja de asar, si no ya me dirás tú qué gracia he comprado, ¿no? A ver, déjame ver una. Pues sí, estoy viendo, ya te viene cortado y todo. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, un poco corta me voy a quedar, pero bueno, como van bastantes, mira, pues van en hojas, ya te viene cortadito y todo. Me encanta todo lo práctico. Y esto, eso vale, el papel de horno vale 80 céntimos. El Bonaria en todas estas cosas está barato. Me he comprado unos guantes porque se me han roto los guantes de fregar, se me rompen. Cada vez que limpio la freidora se me rompe. Y me he comprado uno que vale 59 céntimos. Y ya que estaba, pues ya he comprado cosas de limpieza, como por ejemplo un palo decorado, mira qué bonito, veis los dibujitos, un palo súper guay para la escoba, es súper grande, creo que es de 1,40 m. Y me ha costado... ¿Tú dónde? Ya es que voy a tener que llevar el papel al piso de al lado, ¿verdad? Para poder leer algo, coño. No veo nada. Qué mal. Me he dado cuenta de que trabajando con el ordenador estoy más cómoda sin las gafas que con las gafas. No veo, ni con gafas ni sin gafas. No veo la letra, pero estoy más cómoda sin gafas. Cómoda de ver, no cómoda de comodidad. Bueno, yo me entiendo. Tengo que ir a la oftalmóloga a decirle que ya ni con las gafas veo. Bueno, no sé lo que vale esto, pero vale como... Ahora cuando haga el total, no lo sé. Como 1,10 €, 1,20 €, es barato. Y ya que estaba, pues me ¡Uy, qué oscuridad! Pasáis de la claridad a la oscuridad. Y ya que estaba, pues me he traído un recogedor. ¡Oh, qué bonito, qué moderno! Mira qué moderno que es. Yo pensé, como vale 1 €, porque vale 1 €, digo, será de aquellos malos, lo dejaremos para el jardín, ¿no? Pero no, está muy bien, mira qué moderno, qué chulo que es. Porque nosotros necesitamos dos. Está chachi, me gusta mucho, es de goma. No es el mío es de plástico, esto es como de goma. Oye, pues está muy guapo por 1 €. Qué frío está todo, lo traen en un isotérmico. Esto es el de prendas delicadas. El jabón de prendas delicadas, esto creo que vale 1,25 €. Un paquete de 4 kilos de naranjas, 2,64 €. Y un paquete de pera conferencia de 3 kilos, 2,90 €. La fruta está barata ahí. Unos pepinos que me han costado 90 céntimos. Y... este lado no estoy acostumbrada, siempre estoy para este lado, es más difícil. Un paquete de endivias, que creo que valen 1 €, 1,09 €. Qué pedazo de bolsas, fíjate qué pedazo de bolsas. No veis la luz. Cebolla. Claro, por eso la luz tiene que estar al otro lado de la cámara, porque así cuando no molesta, claro, ahora lo entiendo. Voy a hacer un cursillo de edición y todo esto para ver cómo se graba, cómo se edita y todo esto. La cebolla de Figueras, que dicen que con esta no lloras, esto vale 1,13 €. ¡Uy, coño, he roto algo! Y ¡Uy, Dios, eso es el salero! ¡Uy, qué chasco!
Esto, los sacos de 5 kilos de patatas. Ay, yo no puedo estar moviéndome todo el rato. Los sacos de 5 kilos de patatas, yo los compro en la frutería, me cuestan a 1 euro en el polígono. Y el último pedido que hice, no sé si fue en el Condis, me parece, me lo mandaban por 1,29, los 5 kilos. Pero claro, no podía hacer un pedido aquí y otro pedido en el Condis, yo no doy para tanto. Entonces, aquí los 5 kilos de patatas valen 2,60. Digo, mira, va, me traigo 10 kilos, ¿verdad? Y de momento... Bueno, pues cuando tú compras en el Bonaria, cuando haces un pedido así grande, pues te suelen regalar, te dan a elegir, que si un balón de playa, que era el otro, una taza para el desayuno, el cuchillo de pan que me traje la semana pasada, un juego de cartas, en fin, chorradas de esas. Y ponía allí salero, digo, mira, me voy a comprar un salero porque yo tengo este. Digo, yo tengo este, ¿verdad? Me voy a comprar, no, voy a pedir un salero, porque yo tengo este de plástico para aquí, para la cena y eso. Digo, a ver si es un poco más mono, ¿no? Porque voy detrás, porque este chichinabo. Digo, quiero uno a ver si se ve un poco más mono. Y como ponía ahí el salero, digo, pues mira qué guay, que me regalen un salero. Y fíjate tú. Se referían a salero grande, tú. Yo pensé que como era de regalo, era un salero pequeño. No, esta gente se curra los regalos. Tú, ¿qué hago yo con este salero? Esto es enorme. Y además de cerámica, por poco lo rompo antes. Que va, esto es muy grande. Lo dejaré para otra cosa. Fíjate, está chachi, ¿verdad? Oye, te lo regalan, tú a caballo regalado, ¿verdad? Pero es muy grande para lo que yo quería. Pero está muy mono, lo pondré allí, está muy mono. Bueno, pues eso, los 10 kilos de patatas. A 2... Uy, ¿no veis? ¡Ay, qué difícil es! Que dice que es fácil hacer vídeos. Pues no es fácil. Mira, a buena hora me llega el pan. A las 6:30 de la tarde, que mi padre ya hace 2 horas que ha comido. Uy, qué barbita. He comprado pan sin sal para probarla. Pero mira, es pequeña. Pero bueno, ya lo tiene para esta noche. El pan está ya para tirarlo, claro, si viene de Lérida, coño. Esto vale 25 céntimos, me parece que vale el pan, ahí muy barato. Ay, y ahora las patatas las compro así, pequeñitas. Que son justo lo que yo pongo, un poquito de acompañamiento en la cena. Y esto vale 46 céntimos. He comprado una lisa y una ondulada. Hoy voy a hacer puré de patatas, no me va a dar tiempo. Quería hacer un poco de pollo andaluz con puré de patatas. Para estas horas, no sé, no me va a dar tiempo. ¿Esto qué es? El jamón lo he comprado ahí, 1,11 para los bocadillos. Un poco de salami, el salami en esta casa es fundamental, 1,10. Unas salchichas, aquí no hay paquetes de 4, así que he comprado ese paquetito. Que no sé lo que vale, es que así es muy difícil. Mira, las Gisnack, 90 céntimos, pero vale la mitad. Bueno, casi todo lleva el precio, mola. Bacon, 1,13. Jamón dulce, 88, o jamón york, o jamón cocido, como le llaméis, fiambre. Pan Bimbo. Pan Bimbo, esto, bueno, pan de molde, esto vale 1 euro, creo. Uy, esto, qué chiquitino. Oye, qué chiquitino, esto pensé que era más grande. Coquitos, cocos, caseros. La foto. Me guío por las fotos y no miro nunca los pesos. 250 gramos, esto está tieso. Ahora probaré uno. Coquitos del Bonaria, esto vale, no sé, vale. Sé que no me salía barato. Dije yo, pero una vez, pero pensando que era más grande. Esto, fíjate, esto. Se lo come uno de mis niños. Coño, no se llama coco. No va por la C. Cocos caseros. No, pues son baratos, 1,15. Pues entonces es otra cosa lo que yo pensé que era caro. Pues está barato. 1,15 para probarlo, unos coquitos. Me he comprado para mis ensaladas. Para poder andar... Yo me hago la ensalada y yo no me siento a comer porque no tengo tiempo. Y entonces siempre estoy para arriba, para abajo, que si en el jardín, que si trabajando, que si tal. Y entonces me he comprado un bol de plástico, varios bols de plástico para la ensalada, para transportarla por la casa, para no romper mis superplatos. Y me he comprado estos que no sé cuántos van, lo pondrá por aquí, ¿no? 6. Van 6 y me ha costado como 50 céntimos. Para las ensaladas de pasta, ¿ves? Tú te pones aquí y te puedes ir para arriba, para abajo de la casa con esto. ¿Que se te cae? Pues no pasa nada. Se mancha el suelo, pero no se rompe. Es que el mío me gusta mucho, mi cuenco de la ensalada me gusta mucho y no quiero que se me rompa. Bueno, yo he traído zumitos de melocotón y de naranja para el niño ya hasta que se acabe el mes. Esto vale 63 céntimos cada uno. Oye, el puré de patatas, que lo he comprado así, por si una mañana
a mí no me da tiempo, pues esto con un poquito de leche, con un poco de agua, pues se hace. De todas maneras, hoy lo quería hacer natural, pues mírame, ahora me va bien. Podría hacer este hoy, que van varios paquetes, ¿no? Esto vale ahí, es barato, 73 céntimos creo que vale. Y van 2 paquetes, está bien. Dejaré uno para el trabajo y lo mismo, el otro lo hago esta noche porque no me va a dar tiempo de hacerlo. Ahora compré una boloñesa, que ahí tampoco es muy cara, vale 1,10. Sale 10 o 20 céntimos más caro que en el Amazon, pero no me cobran la caja del pantry. Odio la caja pantry de Amazon. Bolsas de basura, 65, porque las perfumadas, de verdad que no puedo con las bolsas perfumadas. Ah, unas cucharillas para... Uy, qué pequeñitas son. No doy una con las medidas, Unas cucharitas de plástico para el niño. ¿Os acordáis que el otro día le puse... No le puse, me llamó para decirme que no le habíamos puesto la cucharita del postre. Digo, mira, te voy a comprar una bolsa para que te las lleves al trabajo, ¿verdad? Las tengas allí y el día que me olvide de ponerle la cuchara, pues ya tiene. Orégano, esto vale 37 céntimos. Estoy buscando cilantro, pero no encuentro por ningún lado. Ya hace tiempo que busco cilantro, pero no lo encuentro. Las legumbres que valen 55 céntimos son de las mejores, son las de ahí, después del Aldi. Pero el Aldi no me sirve a casa, qué pena. Esta mañana os he enseñado la leche semidesnatada que compro para mi papá. Y esta es la leche entera que compro para mis sobrinos. Y yo, leche sin lactosa. Aquí cada uno tiene su propia leche, tú. Qué desastre de casa. Y por Dios, qué cantona, mira, de compro naranja. Coño, en la foto se veía azul. Está despeinada. Pues la foto se veía azul, pues bueno, pues naranjas para jardín también. 1,18. Hoy me he traído otro paquete de vasos, porque ahí los vasos son baratos, pero yo compré, cuidado, no os dé. Oh. Yo compré la semana pasada estos, no, estos no eran. Estos compré, que me dieron estos 6 de estos vasos, ¿veis que tiene un dibujo? Estos 6 vasos me costaron 2 pavos, 2,20 me parece. Digo, voy a comprar estos, esos son de 25 centilitros. De 25 no. Bueno, sí, me parece que pone, sí, 25 centilitros. Y estos son de 38 creo. Valen 1 euro más, pero digo, un poco más grandes, será más chachi. Porque ahora en el verano, ¿verdad? Cuando sales fuera al jardín y tal. Los vasos de tubo no les gusta a nadie, en esta casa no gustan los vasos de tubo. Pero necesitamos vasos un poco más grandes. Sí, estos son más grandes, ¿ves? Esto ya, cuando le pones el hielo y todo eso, pues quieras que no, ¿verdad? La diferencia. Pues sí, pues estos... Uy, me descargo. 6 vasos de estos no llega a 3 pavos, 2 y pico. No llega a 3 pavos, está bien. Ha salido barato. ¿Y qué más? Flan de huevo, que esto vale 1 euro. Unos yogur natural azucarados, esto es muy barato. No he comprado nunca los yogur ahí. Yogur natural azucarado, 57 céntimos. Ahí suelo comprar los de melocotón para mí. Una docenita de huevos, porque ayer hice tortillas y me casqué la docena de huevos que había comprado en el día. Paquete de queso rallado. Aquí el queso rallado, 57 céntimos. Unas habitas para papá, que las estaba esperando este mediodía para comer. Digo, te hago cualquier cosa y ya mañana te las comes. 1,36, pobre hombre. 16 lonchas de queso para los bocadillos. Eso vale 1,27. Las aceitunas de papá, 1,35. ¡Qué casa, de verdad! ¡Qué casa! Entra mi madre, ha visto las bolsas y dice, hay que ver la manera que tenemos de comer. Y es verdad, habéis visto todo lo que he comprado esta mañana, todo esto, y a mitad de semana tendré que ir a la Concha igual día a seguir comprando. Se necesita demasiada cosa para una casa. He traído gelatina de limón a mami, esto vale, no sé lo que vale. Postre gelificado, ya podía buscarlo yo. Postre gelificado, 56 céntimos. Otro flan de huevo. Madre mía, no me va a caber en la nevera. Mi papaya. Mi papaya, que ahí vale 1 euro una papaya. Estaba deseando que llegara mi papaya. Hay un poquito de carne, 1,37. Esto es cabeza de lomo adobado con pimentón. Y ya está, ¿no? Bueno, ¿esto qué es? Hay caldo de pollo, este vale 43 céntimos, 12 pastillas, está barato, ¿verdad? Hay una salsa boloñesa, porque esta es en tarro, como podéis observar, ¿verdad?
Eso es de la Gallo, ¿eh? Ahora lo compré todo bueno. Y he comprado una fresca, digo, vamos a probar esta fresca, a ver si le gusta más a los niños. Creo que van en las dos igual. Ay, no veo nada. No veo nada. Bueno, no sé lo que vale. Pero van por ahí, 1 euro, 1,10. Ah, pues ya está. Pues ya os lo he enseñado todo. Coño, qué rápido, ¿no? Uy, 20 minutos llevo. Pensé que había tardado menos. Deja, voy a repasar la lista, ¿vale? Un momento que os paro. Vale, pues sí, ya he repasado la lista y está todo. Todo lo que he comprado os lo he enseñado. Ha sido súper rápido, ¿verdad? Mi típica de precios. El recogedor este que tanto me ha gustado porque es de goma, de verdad, no hace ruido. Me ha costado 88 céntimos. Ni siquiera 1 euro. Y el palo, que también es muy bonito. No sé si veis las filigranas esas. Me ha costado 68. Súper tirado. Bueno, con mis compras y desde este lado de la cocina me despido hasta mañana, ¿vale? Es que tengo que ponerme a hacer la cena, de verdad. No puedo estar más rato. Pues eso, que me voy. Mañana nos vemos. No sé qué haré mañana. Ah, sí, mañana estaremos en el ordenador, ¿vale? Y nos dedicaremos a registrar un dominio. Os enseñaré, para los que no lo sepáis hacer, cómo se compra, cómo se registra un dominio y cómo se diseña un blog, ¿vale? Vale. Hasta mañana. Bye.